prometí, chavos, en la clase de hoy tenemos 3 invitados, 2 de lujo porque son los que van a presentar y otro medio de lujo porque es visitante nada más. Atsine y Marcos son los que les compartí el paper, son los ganadores de este trabajo. Nos van a hablar un poco de la metodología y de los resultados de su trabajo. Entonces, yo de antemano les agradezco mucho que estén aquí. Todos, como les dije, todos ellos son estudiantes de la especialidad de econometría y están en esta optativa de métodos de evaluación de impacto. Entonces, si no hacen preguntas a los autores, van a estar automáticamente reprobados. Y nuestro otro invitado es Diego, que es compañero del área de estudios económicos en BBVA, compañero de Iván y mío, y pues él también conoce ya de mucho tiempo a los autores, entonces también viene aquí a ver la presentación del trabajo. Pues de antemano, pues muchas gracias y pues les dejo abierto pues, la voz, el micrófono. Muchas gracias. A ver, les voy a presentar una presentación que hicimos para esta clase. Y antes que nada también agradecer a David por invitarnos a exponer este trabajo. Bueno, nuestro trabajo se llama El impacto contracíclico de inversión pública, el caso de la refinería de Dos Bocas. Ahorita yo les voy a hablar un poco más sobre la introducción y por qué decidimos utilizar este caso para hacer una evaluación de impacto. Bueno, en primer lugar, en la literatura económica, la evaluación de la política pública, ya sea la fiscal o la monetaria, como una herramienta contracíclica, tiene ya muchos años, ¿no? Desde la Gran Depresión se han hecho muchos estudios. Sin embargo, estos estudios se han enfocado principalmente en estimar los multiplicadores, ya sea como del gasto o de los impuestos, ¿no? Esta literatura concuerda en que tanto el gasto como los impuestos son herramientas útiles para recuperar la economía ante una crisis y se encuentran multiplicadores entre 0.7 y 1 en la mayoría de los casos. El problema aquí es que han dejado una parte importante del gasto, digamos, de los componentes del gasto del gobierno, que es la inversión pública, ¿no? Principalmente la inversión en infraestructura. Debido a esto también es importante cerrar esta brecha en la literatura. Hay poca evidencia en general en cuanto al papel de la inversión pública en la economía, sobre todo ante crisis, pero todas estas, digamos, concuerdan en que hay un efecto importante, tanto en la economía, tanto en la actividad económica como en el empleo, aunque con rezagos importantes. Esto se ha hecho sobre todo en Estados Unidos. Alemania y España son casos como particulares y no hay ningún estudio así en América Latina. Entonces, teniendo en cuenta esta brecha en la literatura, nosotros decidimos analizar cómo la inversión pública en la refinería de Dos Bocas afecta a la dinámica económica y el empleo en Tabasco durante la pandemia de COVID-19. Nosotros consideramos que analizar esto nos permite, digamos, una estimación limpia del impacto, porque en otros estados y en general en todo el país no se realizó ningún paquete de transferencias ni de ningún otro tipo para contrarrestar la crisis, a diferencia de lo que se hizo en otros países, ¿no? Y en general encontramos que hay efectos importantes, tanto en la economía de Tabasco como en el empleo y los ingresos. Antes de hablar un poco sobre estos 3 papers, que son, digamos, la literatura que se parece más a lo que vamos a presentar, yo creo que es importante también decir que la investigación en torno al papel de la inversión pública en la economía tiene como 3 etapas. La primera etapa es antes de la depresión de 2009-2010, de la crisis económica de 2009-2010. En estas, generalmente los estudios se hacían con VARs para estimar los impulsos respuesta y estimar las elasticidades y todo esto. Después, con la crisis de 2009, se renueva como el interés de analizar las políticas públicas en momentos de recesión, y esta literatura se enfoca más en hacer DGC, ¿no? Hacer modelos teóricos y después
digamos, como estimar los parámetros. Mucho más reciente, o sea, y reciente hablo como 2019 para acá, se han empezado a usar técnicas microeconométricas, técnicas de evaluación de impacto, para estudiar el papel de la, de la inversión en construcción, por ejemplo. Generalmente se hace en infraestructura pública. Estos son 3 casos como muy emblemáticos. El primero es de Estados Unidos, del paper de Garín 2019, que aprovecha el American Recovery and Reinvestment Act de 2019, particularmente una parte en donde se destinan 27,000 millones de dólares para la construcción y renovación de carreteras en distintos municipios y en distintos estados. En este caso, el autor aprovecha que hay estados que no fueron tratados y estados que sí fueron tratados para poder estimar el efecto. Encuentran que por cada $1,000,000 de estímulo se crean alrededor de 6 empleos dentro de los municipios tratados. Para el caso de España se encuentra el paper de Ayosa y Sanz, del Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo. Este es un plan muy similar al de ARRA, al de Estados Unidos, perdón. Y aquí se tratan más municipios, pero cada uno se trata de manera distinta. O sea, más bien se tratan en momentos distintos del tiempo y eso te da como controles de tratamiento a lo largo del tiempo. También encuentran que por cada 100,000 euros se crean 0,54 empleos y hay spillovers hacia municipios vecinos. Y por último, para el caso de Alemania, se aprovechan de un programa de infraestructura que tenía candados. Los candados consistían en que la inversión se tenía que ejecutar en 2 años máximo después de que se asignaron los ingresos. Y esto nos permite obviar los efectos anticipatorios de la política y tener un efecto más limpio. Encuentran que por cada 100,000 euros se generan alrededor de 1,5 empleos en 2010 y 2,5 empleos en 2011 y no hay efectos en el primer año del programa. Aquí cabe resaltar que estos 3 estudios utilizan el método de diferencias sin diferencias, el de diferencias sin diferencias con tratamiento en distintos tiempos, y esto nos da como algunos problemas. No hay literatura muy reciente del año pasado, 2022, que nos dice que los estimadores de diferencias sin diferencias están sesgados, debido a que a veces no se comparan los grupos de tratamiento y control correctos. Entonces, para solucionar este problema, generalmente hay 2 alternativas, ¿no? Primero es utilizar estimadores mucho más nuevos, mucho más robustos, como es el de Callaway Santana o el de Borysiak, que son estimadores que se concentran mucho en hacer las comparaciones correctas entre tratados y control. Y la otra alternativa, que es la que utilizamos nosotros, es hacer controles sintéticos, ¿no? El control sintético, como ya vamos a explicar más adelante, se trata de emular a la unidad que va a ser tratada antes del tratamiento y generamos un contrafactual. En este caso, generamos un contrafactual de Tabasco, como si no hubiera existido la refinería, y haciendo la resta de esos 2 casos, del Tabasco real y el del Tabasco sintético, obtenemos nuestros resultados. Sí, bueno, y bueno, para empezar, siguiendo lo que decía Marcos, yo les voy a explicar un poco cuál es el contexto de México en general respecto a su posición fiscal en los últimos años y particularmente en la pandemia. Y, o sea, dado este contexto mexicano, ¿por qué creemos que aplicar la metodología que utilizamos es relativamente válido y podemos encontrar resultados que son válidos? Entonces, bueno, en este slide ustedes pueden ver del lado izquierdo el balance público y el balance primario de los últimos años en el país. La barra azul es el balance público, que es la medida más amplia que tenemos de balance público, es decir, ingresos menos gastos. Y tenemos también la barra roja, que es el balance primario que hemos tenido, que es el balance descontando el pago en intereses. Por otro lado, del lado derecho podemos ver los saldos históricos de la deuda pública, y hay un detalle con el título, pero son los saldos históricos, que es la medida más amplia que tenemos sobre deuda pública, y todo esto es en relación al PIB. En este sentido podemos ver
en general, digamos, la teoría económica, o bueno, lo que esperaríamos que ocurriera cuando hay recesiones económicas es que el gobierno tome medidas contracíclicas, es decir, que si se presenta una baja, una caída en la actividad económica, lo que en principio se espera que haga el gobierno es que aumente el gasto o reduzca impuestos o haga las dos cosas a la vez, con el fin de amortiguar la caída económica. Entonces, podemos ver como lo que ha ocurrido en los últimos años, particularmente podemos ver que primero podemos ver la crisis, lo que ocurrió a partir de la crisis que fue en 2008 en Estados Unidos, pero se transmitió a la economía mexicana, particularmente en el año de 2009. Y podemos ver que el gobierno mexicano en ese momento tomó la decisión de incrementar el gasto público, al menos en cierta medida, y por eso es que desde el 2009 tenemos como un balance primario, en este caso un déficit, eh, que es relativamente importante, particularmente y bueno, luego este déficit se extendió a lo largo del tiempo, al menos hasta 2016, que eso ya fue como un poco de que las finanzas públicas entraron en una senda de incremento de deuda. Pero básicamente lo que podemos ver es que durante la crisis de 2008, un poco antes, durante la crisis de 2008, lo que ocurrió fue que eh, el gobierno mexicano sí tomó medidas, o al menos actuó como uno esperaría que actuara ante una crisis económica. Por otra parte, en la pandemia lo que ocurrió fue que, no sé si usted, o seguramente recordaron que en el 2020 eh, hubo un gran debate sobre qué se debía de hacer ante la crisis económica de la pandemia, particularmente en México. Era una crisis de naturaleza distinta, digamos, porque la crisis financiera del 2008 era una crisis que se originó eh, eh, a partir de que por motivos económicos, pero la crisis de la pandemia era una crisis distinta, que en parte era autoinducida, porque se cerraron muchos establecimientos, se cerró la economía. Entonces fue una crisis que eh, en cierta medida era muy distinta a lo que habíamos experimentado antes. Se rompieron las cadenas globales de valor, y etcétera. Entonces esto hizo que eh, y bueno, en México había un debate además de que el presidente decía que no se debería de incrementar la deuda pública en medidas como contracíclicas ni nada de eso, porque eso era parte del pasado. Y entonces, pues, básicamente lo que podemos ver en la gráfica del lado izquierdo es, si ven el balance primario, que es la medida que descuenta el costo del pago el pago de los intereses, pues es que durante 2020 eh, pues hubo un ligero superávit primario. Esto quiere decir que no hubo como medidas adicionales no hubo a grandes rasgos amplias medidas de gasto, se decidió seguir como con lo que teníamos, que básicamente los programas sociales y los proyectos de inversión pública, pero digamos, en términos como macroeconómicos no hubo grandes medidas de inversión pública. Y por otro lado, del lado derecho podemos ver cómo se ha comportado la deuda pública a lo largo del tiempo. Y bueno, ustedes pueden ver que eh, básicamente quizá en la deuda pública ha tenido como dos etapas recientemente. Vemos que durante la crisis de 2008 la deuda pública se incrementó como respuesta que el déficit público se había incrementado, pero posteriormente la deuda pública se ha seguido incrementando de forma importante. Se siguió incrementando como al menos hasta 2016, derivado de que el gobierno gastó considerablemente más. Y después, bueno, y podemos ver que este gobierno decidió no incrementar la deuda de manera significativa. Si bien en 2020 la deuda se incrementó de forma significativa, pero no porque el gobierno gastara más como de lo que se tenía contemplado, sino más bien se debió a que ocurrieron dos cosas. Que la actividad económica presentó una caída muy importante de alrededor de 8% del PIB. Eso hace que la relación de deuda respecto a PIB se incremente de forma importante, y también ocurrió que el tipo de cambio se incrementara, se depreciara de forma significativa, al menos durante el 2020. Entonces, estos dos elementos hicieron que, al menos durante ese año, la deuda pública se elevara de forma considerable, aunque después en los siguientes periodos empezó a disminuir. Pero bueno, el mensaje que quisiera dejar como de este primer momento es que en la etapa de la pandemia y en los años posteriores, no hubo como grandes medidas económicas como en otros países que tomaron eh, deuda para financiar grandes paquetes económicos de transferencias o para implementar como, eh, sí, ciertas acciones para acelerar la recuperación económica. Entonces, en la siguiente lámina podemos ver justamente
como lo que ocurrió en México y en otros países. Eh, o sea, lo que tuvo México como resultado de esta política fiscal durante la pandemia fue que la deuda pública se incrementó en menor medida que en otros países similares, como son Chile, por ejemplo, Brasil. La deuda pública no se incrementó tanto. Eh, entonces, en esta gráfica lo que ustedes pueden ver del lado izquierdo son las medidas fiscales que se tomaron durante el 2020, las que calculó el Fondo Monetario Internacional en 2021. Pueden ver ustedes que eh, hubo países que en gastos adicionales e ingresos no recibidos, es decir, como el conjunto de medidas del lado del gasto y de los impuestos, podemos ver que hubo países que tomaron medidas notablemente más agresivas. Chile, por ejemplo, se estima que tomó medidas del lado de los gastos y de gastos e ingresos que equivalían como a más del 10% del PIB. Brasil también tomó medidas que equivalían a poco menos del 10% del PIB. Incluso Argentina, que tenía problemas, ha tenido problemas de inestabilidad macroeconómica importante, tomó medidas de impulso fiscal. En cambio, noten que de estos países que son relativamente similares a México, en algunos casos son de Latinoamérica, con excepción de la India, pero en general países emergentes, podemos ver que todos tomaron mayores medidas como económicas ante la pandemia que México. México tomó, se estima que tomó medidas como adicionales que muy cercanas al 0% del PIB y en general no hubo como grandes medidas. Y bueno, resultado de esto es lo que se puede ver en la gráfica de la derecha. Noten que la línea de México que corresponde a la línea naranja, pues es la que, de ese lado tenemos el Producto Interno Bruto en índice 2019 trimestre 4, y pues básicamente lo que nos muestra esta figura es que después de la pandemia la recuperación de México fue relativamente más lenta. Es decir, en los países que más gastaron, por ejemplo, Chile, tuvieron una recuperación notablemente más rápida, en parte asociada a todas las medidas económicas que tomaron. Y México, que esto está hasta 2022, pero, o sea, si lo vemos ahora incluso, se ve menos, pero en general, México tuvo una recuperación relativamente más lenta después de la crisis económica asociada a la pandemia. Entonces, digamos, hubo eh, una ganancia en términos de que México mantuvo mejores fundamentos macroeconómicos en términos de que la deuda no se incrementó tanto, pero quizá la contraparte fue que el Producto Interno Bruto tardó mucho más en recuperarse que otras economías. Bueno, en la siguiente slide podemos ver en particular lo que estamos interesados en nuestro trabajo es que podemos ver del lado izquierdo, en la gráfica del lado izquierdo podemos ver que la inversión pública, podemos ver cómo se han comportado los distintos componentes de la inversión en nuestro país. Podemos ver la inversión total y a su interior podemos ver lo que ha ocurrido con la inversión pública y privada. Podemos ver que durante la pandemia, tanto la inversión total como la privada tuvieron caídas significativas e importantes. En particular, aquí cabe decir que la total tiene una trayectoria mucho más similar a la privada porque la privada es casi la mayor parte de la inversión total. Y podemos ver que la pública, si bien tuvo una caída, esta no fue tan pronunciada. E incluso a partir del 2022 se ha incrementado y, digamos, en la inversión pública no hubo una caída de forma tan brusca y eso se debe a que esta administración ha tomado como la decisión de hacer como grandes proyectos de infraestructura y gastar mucho dinero en ellos, particularmente en la refinería de Dos Bocas, que como ustedes pueden ver del lado derecho, pues podemos ver como cuál ha sido el gasto en pesos de 2023 en la refinería de Dos Bocas. Podemos ver que para el 2022 ya se estaba gastando alrededor de 150,000 millones de pesos en la refinería de Dos Bocas. En 2021 se gastaron más de 100,000 millones de pesos, como 125,000 millones de pesos. Y bueno, también podemos ver como la fase natural de proyectos de inversión, es decir, en 2019, que es el año en el que entró la administración, se gastó muy poco debido a que generalmente este tipo de proyectos involucran cierto tiempo que es en planear el proyecto. Entonces, generalmente en el primer año del proyecto pues, se gasta muy poco, pero en los años subsecuentes, 2020, 21 y 22, se gastó de manera importante y eso nos lleva a que en el país lo que ocurrió fue lo siguiente, tuvimos
el gobierno tomó la decisión de no hacer grandes medidas de política fiscal durante la crisis de la pandemia, pero lo que sí ocurrió al interior del país es que hubo un estado que recibió un impulso importante, que fue Tabasco, porque el gasto en la refinería de Dos Bocas fue muy importante. Eh, Fue un gasto en construcción muy relevante y eso hace que un estado en particular, que es Tabasco, a diferencia del resto del país, recibiera como un gran impulso fiscal que empezó particularmente en la pandemia, lo cual hace que nosotros podamos estudiar como de mejor manera cuál es el efecto de la inversión pública en una crisis económica en un país como México, porque se tomaron como relativamente pocas medidas económicas y hubo un estado en particular en donde hubo un incremento enorme en el gasto y ese fue Tabasco. Entonces podemos pasar eh, a la siguiente slide. Y aquí yo les voy a platicar un poco como de como la metodología que usamos. Eh, como seguramente ustedes sabrán, en la evaluación de impacto siempre hay como un reto, o sea, ¿cómo estimamos el efecto de una política? Y bueno, para estimar el efecto de una política, siempre necesitamos, usualmente necesitamos un contrafactual, es decir, eh, ¿qué hubiera pasado si no se hubiera implementado la política? Y ese es como el gran reto, eh, eh, en términos de evaluación de impacto. No podemos ver, por ejemplo, qué hubiera pasado en Tabasco si no se hubiera implementado la política. Solo vemos el resultado ya que se ejerció el gasto en la refinería. Pero aquí el problema es que en general pues no podemos saber qué hubiera pasado en un país si no se hubiera, si no hubiera ocurrido cierta intervención. Y ese es como el problema fundamental en términos de inferencia causal, que no podemos ver no sabemos qué hubiera pasado. Entonces, digamos, lo que en general buscamos técnicas dentro de la evaluación de impacto que nos permitan como tratar de entender o tratar de construir un contrafactual válido. En este caso, nosotros estamos interesados en construir qué hubiera pasado en Tabasco si no se hubiera ejercido el gasto en la refinería. Entonces, nosotros estimamos el efecto de corto plazo en la refinería de Dos Bocas en Tabasco. Cabe decir que nuestro análisis no es un análisis como de rentabilidad, digamos, o de si la inversión digamos, aunque lo podemos ver en parte, pero no es directamente como qué tan bueno fue gastar en la refinería en el largo plazo, si eso va a ser redituable como para la economía de Tabasco, de que la vaya a transformar o algo así, sino estamos más bien interesados en evaluar en el corto plazo cómo funcionó, cómo esa gran inversión pública que se hizo en términos de construcción tuvo un impacto en la economía. Entonces, nosotros estimamos el efecto de corto plazo y pues aprovechamos que en Tabasco se hizo esta intervención, este enorme gasto de infraestructura, y lo podemos comparar con 31 entidades restantes, con las otras 31 entidades en donde no ocurrió la intervención, que en este caso es la refinería de Dos Bocas. Y nosotros, pues, aprovechando esto, consideramos que el método de control sintético, que fue propuesto por Abadí hace algunos años, y que es un método que en los últimos años ha ganado mucho peso en términos de inferencia causal, pues nosotros consideramos que este método era como el más apropiado para medir los efectos de la refinería de Dos Bocas en Tabasco. Entonces, lo que nos deja hacer este método es que tenemos J más 1 unidades, es decir, una unidad tratada, y J unidades que nos van a servir para poder construir un grupo de control, el contrafactual que estamos buscando, y bueno, tenemos cierto número de periodos de tiempo antes y después del tratamiento, ¿no? En este caso nosotros tenemos información para todas las entidades federativas, incluyendo Tabasco, antes de la intervención, es decir, antes del 2019-2020 y después. Entonces, nosotros en particular, como recordarán en la lámina anterior, pues el gasto en 2019 en la refinería fue casi nulo, porque, digamos, generalmente en este tipo de proyectos, pues el gasto en el año inicial es prácticamente nulo porque es un proceso como de planeación. Y eso implica que en realidad nuestra intervención la consideramos a partir de enero de 2020, que fue donde empezamos a ver como montos significativos de gasto de inversión pública en la refinería de Dos Bocas, Tabasco. Y en particular, en este estudio que hacemos, estamos interesados en medir la expresión que está abajo, es decir, alfa y T, I es la unidad I, y T es el periodo T.
estamos interesados en medir el efecto de la política que se compone, digamos, si lo vemos como en términos de la actividad económica, digamos, la primera Y con la I, sería la actividad económica de Tabasco, y entonces lo que queremos estimar con el control sintético es el resultado que se observaría sin la política, es decir, el JINT, el que está del lado derecho. Entonces, digamos, estamos interesados en medir esa diferencia y este método nos va a permitir construir un Tabasco sintético, es decir, el Tabasco que se hubiera observado si no hubiera ocurrido la política. Y para eso nos van a servir las otras 31 entidades restantes. Entonces, en la siguiente lámina les voy a explicar básicamente, como en términos intuitivos, lo que hace el control sintético. Básicamente, el control sintético nos permite construir un Tabasco sintético, que en las gráficas de adelante lo van a ver con claridad. Nosotros queremos, con las 31 entidades restantes, obtener una combinación ponderada de esas entidades que se asemeje a la trayectoria de Tabasco que había antes del gasto en la refinería de Dos Bocas. Es decir, queremos un conjunto de entidades, por ejemplo, digamos, Chiapas, por ejemplo, Oaxaca, o sea, entidades que se parezcan a Tabasco y que podamos obtener de estas entidades una combinación ponderada que nos permita comparar antes que fuera una trayectoria similar a la de Tabasco, para después, digamos, ver esta unidad que construimos combinando las otras entidades, cómo se compara con después la intervención de política. Es decir, este método de control sintético nos permite obtener los ponderadores que hace que se cumpla, que tengamos una unidad que sea muy similar a Tabasco en el periodo antes de la intervención. Entonces, básicamente lo que hace este método es que minimiza la diferencia entre las variables observables de Tabasco antes de la intervención y las características observables de las otras entidades. Es decir, nosotros le vamos a dar al control sintético, le vamos a dar, dentro de este control nosotros vamos a utilizar características antes de la intervención, por ejemplo, el PIB per cápita, la tasa de pobreza, y también vamos a utilizar digamos, si lo estamos midiendo, por ejemplo, sobre la actividad económica, también vamos a utilizar como estados que tengan una trayectoria similar en esas variables, que tengan como características similares, pero que también tengan una trayectoria similar en términos de la variable de interés, actividad económica, empleo, a Tabasco. Entonces, básicamente lo que hace el método es que nosotros le decimos sobre qué variables queremos que optimice, que antes del periodo de tratamiento, con las otras 31 entidades federativas restantes, construir una unidad que sea muy parecida o que tenga una trayectoria que ajuste muy bien a la de Tabasco. Entonces, básicamente lo que hace este método es que con las características y los rezagos de la propia variable de interés, con las otras entidades federativas va a construir una combinación ponderada de manera que podamos, de manera que con las otras 31 entidades podamos comparar y nos dé un resultado como válido de lo que ocurrió. Entonces, bueno, como les dije, en cada estimación incluimos rezagos de la variable de interés y características adicionales de la entidad, es decir, metemos pobreza, PIB per cápita, algunas características que les enseñaré más adelante. Y en general, pues, digamos, este método se trata como de hacer distintas combinaciones de rezagos entre las variables, nunca más de la mitad, pero intentamos como hacer distintas combinaciones de las variables. En nuestro caso estimamos alrededor de 100 modelos por resultado y entonces ajustamos, consideramos el modelo que tenga el mejor ajuste, es decir, el que tenga el mejor error cuadrático, el mejor error cuadrático en el periodo pretratamiento, es decir, consideramos la unidad que se parezca más a Tabasco. Y esta unidad la construimos con las otras 31 entidades federativas. Y bueno, en la siguiente lámina, más adelante cuando Marcos les enseñó como las figuras, creo que va a quedar más claro a qué me estoy refiriendo, pero básicamente para hacer esta investigación nosotros utilizamos datos de distintas fuentes a nivel estatal. Toda la información que utilizamos es por estado. Para medir la actividad económica utilizamos el ITAE, el índice trimestral de la actividad económica
del INEGI. Este índice, pues, INEGI lo publica cada cierto tiempo y pues nos permite como tener una idea de cómo se va comportando con una frecuencia relativamente buena la actividad económica en las distintas entidades federativas. También utilizamos el empleo y los ingresos del sector formal de los datos administrativos del IMSS. Estos datos tienen la ventaja de que son datos administrativos, es decir, son literalmente los registros de cuántos trabajadores están registrados en el IMSS y sus ingresos. Entonces, esto lo agregamos a nivel de entidad federativa eh, y pues de esta manera tenemos el ITAE, que nos permite medir la actividad económica por trimestre, y el empleo y los ingresos del sector formal por mes, es decir, los datos que publica el IMSS sobre los trabajadores asegurados, pues los publica cada mes. Entonces tenemos dos variables que podemos seguir con una frecuencia muy buena. Y bueno, las variables de control las utilizamos, las obtenemos utilizando distintas fuentes de información. INEGI, CONAPO, Coneval, y de aquí sacamos pues PIB per cápita, empleo per cápita, tasa de informalidad laboral, tasa de empleo, tasa de desempleo, digamos, probamos con distintas combinaciones de características de los estados para de esta manera construir el mejor control, el mejor contrafactual que podamos para Tabasco. Bueno, y en la siguiente lámina podemos ver em, antes de hacer como el método, podemos hacer como un análisis de cómo se comportaba la actividad económica, el empleo y los ingresos en Tabasco. En esta primera slide podemos ver cómo se ha comportado la actividad económica en Tabasco y cómo se compara respecto a las 31 entidades federativas restantes. Entonces, bueno, ustedes pueden ver aquí la evolución económica, la evolución de la actividad económica en Tabasco entre 2015 y 2022, trimestre 4, si no me equivoco. Y bueno, lo que ustedes pueden ver aquí es que entre 2015 y 2019, Tabasco había tenido una tendencia decreciente, es decir, la actividad económica en Tabasco había decrecido de forma importante, y eso hace que sea más difícil incluso hacer un control, porque dentro de las entidades federativas hay pocas que hayan tenido una tendencia similar a Tabasco, porque, digamos, son pocas las entidades que durante un periodo prolongado de tiempo caen de forma significativa, que esto se debe en parte a la actividad petrolera en Tabasco y como pues durante varios años pues la producción petrolera disminuyó se redujo de forma significativa. Entonces, podemos ver dos etapas. Primero, antes del 2019 más o menos, pues la actividad en Tabasco se había reducido de forma significativa. Y bueno, en las otras entidades, si bien no había un crecimiento sobresaliente, pues muchas de ellas crecían. Aquí pues cabe decir que en general, si dividimos al país por regiones, pues generalmente las entidades del sur son las que han decrecido de forma significativa. Es decir, en el sur lo que ha ocurrido en los últimos 40 años es dramático. O sea, si uno ve el PIB per cápita del sur, ha decrecido de forma importante en los últimos años. Y pues es algo que ocurre en las entidades del sur y particularmente en Tabasco, que en los últimos años, antes del 2019, la actividad económica había disminuido de forma significativa. Y bueno, también podemos ver que a partir más o menos de que se empezó a hacer el gasto en la refinería, la actividad económica en Tabasco cambió su tendencia de forma muy importante, es decir, empezó a crecer de forma más rápida y como ustedes pueden ver fue la que se recuperó, la que se ha recuperado como con más rapidez respecto al choque económico en la pandemia. Incluso podemos ver que durante el 2020, pues la caída que se asocia a la pandemia pues es mucho menor en comparación a otras entidades. Hubo entidades que fueron muy afectadas, como aquellas que se dedican al turismo, que cayeron de forma muy importante. Y en el caso de Tabasco, pues no cayó tan de manera importante y al contrario, cayó un poco, pero enseguida se empezó a recuperar rápidamente y empezó a crecer muy rápidamente. Lo cual pues, es como muy sorprendente como en términos de que fue la entidad que más rápido se recuperó en la pandemia, pero también es muy sorprendente como el hecho de cómo se compara con su tendencia previa, porque años antes la actividad económica de Tabasco había caído de forma muy importante. Bueno, y en la siguiente lámina podemos ver cómo se ha comportado el empleo, que pues su evolución es muy similar a la de la actividad económica. Este es el empleo formal que se registra en el IMSS. Podemos ver que el empleo formal total, que es el que se ve del lado izquierdo, tuvo un repunte muy fuerte
a partir del gasto que se realizó en la pandemia. Y del lado derecho, pues podemos ver como el efecto más directo de la refinería de Dos Bocas, que es como el empleo en construcción, es decir, la mayor parte de empleos formales que se generaron como directos fueron asociados a la construcción. Entonces podemos ver cómo el empleo formal en construcción creció hasta 300% a partir del 2000, entre el 2020 y finales del 2022. Eh, entre el finales del 2019 y finales de 2022. Entonces, podemos ver en empleo formal en general una tendencia muy similar a la que ocurrió en la actividad económica. Y bueno, y finalmente podemos ver lo que podemos ver en los datos del IMSS además es el ingreso, el ingreso como diario que ganan los trabajadores en el sector formal. Eh, y podemos ver que en Tabasco lo que ocurrió fue que de manera similar, antes del 2019, Tabasco era una actividad, mantenía un nivel, un crecimiento en su ingreso, mantenía un decrecimiento en su ingreso. Eh, y a partir de la refinería, del gasto que se ha realizado en la refinería, pues ha crecido de manera significativa, como el nivel de ingreso en Tabasco. No obstante, aquí también hay algunas entidades o algunas zonas del país en donde también se ha incrementado de forma importante el ingreso en el sector formal. Particularmente quizá aquí destacaría que también a partir del 2019 se incrementó el salario mínimo en la zona libre, en la frontera norte, y pues eso hace que haya entidades, particularmente en la frontera norte, como Baja California, que hayan tenido ingresos muy importantes en su ingreso formal. Pero en general, digamos, lo último que les diría de esta lámina es que lo que tratamos de hacer es que tenemos la línea roja está Tabasco, lo que observamos, y lo que queremos es que con las 31 líneas grises obtener un control, un contrafactual, un control para tratar de estimar qué hubiera ocurrido en Tabasco si no se hubiera hecho el gasto en la refinería. Aquí tenemos las variables que usamos para nuestros modelos óptimos, pero yo creo que sería bastante ilustrativo primero enseñarles una gráfica de cómo se ve un control sintético para que podamos como darle un poco de más sentido a esto. Aquí del lado izquierdo tenemos el ITAE de Tabasco, índice de 2019 4T igual a 100. En la línea negra está el ITAE observado, es decir, el ITAE real. Y la línea punteada es el control sintético. Este control sintético es lo que nosotros construimos a partir de la combinación de los demás estados, del ITAE de los demás estados. Y en la gráfica de la derecha podemos ver el efecto. En la línea negra, que es el efecto para Tabasco. Entonces, aquí lo que nosotros buscamos al querer el error, pues, el error medio más pequeño es que esta línea negra esté lo más cercana a cero que se pueda, ¿no? O sea, lo que queremos es que estas dos líneas, la punteada y la sólida, sean lo más parecidas posibles. Entonces, aquí tenemos las variables que usamos para estimar los modelos, como mencioné, SIN, para cada una de las variables, es decir, el ingreso diario, el ingreso en construcción, el empleo formal y el ITAE. Hicimos más de 100 modelos. Cada uno de estos modelos tenía una combinación distinta entre estas variables que se ven a la izquierda, ¿no? Los rezagos propios son los rezagos de la variable de interés en Tabasco y en todas las demás unidades, y usamos todo esto, ¿no? La pobreza, el empleo per cápita, la tasa de empleo, la tasa de informalidad, y podemos ver que en realidad cuando uno hace un control sintético es un poco más, es casi un arte, ¿no? En realidad nosotros no sabemos cuáles van a ser las mejores variables para construir el contrafactual. Entonces, en este caso tenemos que las mejores variables son los rezagos propios, la tasa de participación laboral y el PIB promedio en pesos de 2013. En este otro cuadro podemos ver la combinación de estados que nos permite construir el contrafactual. Aquí algo importante que hay que tener en cuenta cuando se hacen controles sintéticos es que las variables, digamos, en este caso los estados con los que vamos a construir el contrafactual no deben haber sido tratados con otro tipo de políticas antes de la que es de nuestro interés, ¿no? En nuestro caso no queremos que los estados que formen parte del contrafactual hayan tenido políticas antes de que empezara la construcción de la refinería de Dos Bocas.
En este sentido, hubiéramos tenido problemas si, por ejemplo, en el caso de Baja California, en donde se aumentó el salario mínimo al doble y se redujo el IVA y el ISR, tuviera un ponderador mayor a 0, hubiéramos estado en problemas, ¿no? Sin embargo, vemos que ningún estado del norte, de la frontera particularmente, tiene un ponderador positivo. Los ponderadores son estos. En cambio, vemos que estados del sur, como Campeche, Chiapas, Guerrero, que son estados relativamente similares a Tabasco en todas sus variables, tienen un gran peso en la construcción del control sintético, particularmente en el ITAE, ¿no? En el ITAE vemos que el control sintético se construye a partir solamente de 2 estados, que sería Campeche y Chiapas. Bueno, teniendo esto en cuenta, ya vamos a ver los resultados. Primero, nosotros vimos los resultados en la actividad económica. Aquí hay que recordar que el efecto se mide como la diferencia entre la línea negra y la línea punteada, que es el control sintético. La línea roja es el momento en el que nosotros definimos como el evento, digamos, cuando empieza la política, cuando empieza el tratamiento, que nosotros lo fijamos en 2020. Y aquí vemos que en los primeros meses de 2020, el efecto parece ser muy pequeño para después aumentar. Aquí, algo que no se puede hacer en los controles sintéticos, digamos, básicos, es que no podemos obtener errores estándar ni p-values. Para obtener los p-values, nosotros tenemos que hacer pruebas placebo. Las pruebas placebo consisten en hacer el mismo modelo, pero en lugar de que, en este caso, Tabasco sea la entidad tratada, tratar a las otras 31 entidades. Es decir, en este lado, en la parte derecha, cada línea gris es el efecto que nosotros encontramos en otros estados sobre, en este caso, el ITAE, que se causan por la refinería de Dos Bocas, ¿no? Obviamente, lo que nosotros queremos es que en las líneas grises no se vea ningún efecto. Aquí, entonces, lo que vemos es que varios estados tienen efectos similares al de Tabasco en los primeros meses de la intervención, y eso nos quiere decir que el efecto en estos meses no es estadísticamente significativo. En los controles sintéticos, nosotros calculamos un p-value, no como el p-value que se calcula generalmente en las regresiones o en diferencias, sino que el p-value es, digamos, la razón entre el número total de unidades que tenemos y el número de unidades con un efecto mayor al de nuestro grupo tratado, ¿no? Entonces aquí, digamos, hay 3 líneas arriba de la línea negra, entonces esa la dividimos entre 32, y eso es nuestro p-value, y así sabemos si es significativo o no. Entonces, en este caso, podemos ver que hay un efecto significativo, no inmediatamente, sino a partir del tercer trimestre de 2021, y para el cuarto trimestre de 2022, que sería este punto de aquí, encontramos que un efecto de alrededor de 25.5 en el ITAE, que es 26.3% más alto que el del sintético. Eso nos quiere decir que el ITAE en el último trimestre de 2022 es 26% más grande del ITAE de Tabasco si no hubiera existido la refinería. Aquí, digamos, en términos económicos es un impacto importante, ya que si tomamos en cuenta que en 2019 la participación del Tabasco en el PIB era de casi 3%, el impacto económico en la actividad económica se calcula aproximadamente en 0.7 puntos porcentuales del PIB, que es un número como económicamente significativo. Aquí vemos los resultados en el empleo formal. Aquí podemos ver que en el empleo formal nuestro sintético ajusta mucho mejor que en el caso del ITAE, ¿no? Y esto se debe a que, como dijo Axin, la trayectoria de la actividad económica en Tabasco es muy difícil de replicar, ya que su trayectoria es como de una bajada muy fuerte a lo largo de muchos años y después como una recuperación en 2019, que muy pocos estados tienen. Entonces, por eso el ajuste aquí no es tan bueno como en el empleo formal. Aquí en el empleo formal, lo que vemos, aquí el p-value, bueno, digamos, aquí se ve el efecto, y hay algunas líneas que están por encima de este. Sin embargo, utilizando los p-values, podemos decir que este efecto es significativo.
Entonces nosotros estimamos que, dada la inversión en la refinería de Dos Bocas, se generaron alrededor de 60,000 empleos formales en el estado de Tabasco. Sin embargo, no es significativo inmediatamente, sino que hay un rezago de 20 meses. Por lo que los efectos significativos empiezan a partir de agosto de 2021. Aquí nosotros, digamos, nos preguntamos cuál es el efecto directo e indirecto de la refinería, ¿no? El efecto directo nosotros lo definimos como los empleos que se generan en el sector construcción, mientras que el efecto indirecto es el efecto que se crea como en los demás sectores por spillovers, ¿no? Entonces, para ver de qué tamaño es el efecto directo y de qué tamaño es el efecto indirecto, nosotros hacemos el sintético por sector. Primero, nosotros vemos los resultados en el sector construcción, que digamos es donde esperaríamos que se vean más los resultados. Y lo que encontramos es que hay un efecto muy grande y significativo en el empleo formal. Este empleo además tiene rezagos mucho menores que el que vimos en el empleo total, que recordemos tenía como más de un año, me parece. En ese empleo son 6 meses de rezago solamente. Y además, calculamos que de efectos directos, para diciembre de 2022, se generaron 41.4 mil millones de empleos formales, perdón, lo que representa alrededor del 61% del empleo total. Digamos, restando el efecto en el empleo total y el efecto en el efecto en el sector construcción, podemos decir que hay alrededor de 19.5 millones de empleos, mil empleos, perdón, de manera indirecta en otros sectores. Aquí están los empleos en los demás sectores. Para estos, digamos, aquí el efecto es para diciembre de 2022 en todos los sectores. Esos efectos también los sacamos utilizando el método de control sintético para cada sector. Y aquí lo que vemos es que el efecto más grande obviamente está en construcción y en la mayor parte de los sectores no hay efectos significativos. Por ejemplo, en comercio se encuentra un efecto de 0.10, sin embargo el p-value es de 1. O sea, básicamente no hay efecto para diciembre de 2022. Lo mismo pasa en las industrias extractivas, en electricidad y en servicios, ¿no? Sin embargo, en transformación y transporte sí hay efectos significativos. Si vemos aquí, los p-values son de 0, encontramos un efecto de 6.99 y de 6.32. Estos están en miles de empleos, lo que resulta alrededor del 22% del efecto total. Algo curioso es que en la agricultura encontramos un efecto negativo y marginalmente significativo para diciembre de 2022. Sin embargo, esto hay que tomarlo un poco con cautela debido al p-value, ¿no? Después tenemos los ingresos en el sector formal. Estos los tenemos en pesos diarios. Y aquí lo mismo. Vemos un ajuste bastante bueno antes del tratamiento y vemos un efecto positivo después de este. A diferencia de lo que vimos para el sector construcción, aquí hay un rezago fuerte, casi de 20 meses. Y hay un efecto relativamente pequeño, ¿no? Que es de 30 pesos, casi 31 pesos diarios, lo que equivale a un incremento del 9%. Sin embargo, si vemos los efectos en el sector construcción, digamos, el aumento en el ingreso diario de los trabajadores formales es mucho más grande. Aquí, al igual que en el empleo formal, vemos un rezago solamente de 6 meses y un incremento más bien un efecto en el salario diario para diciembre de 2022 de 145 pesos, ¿no? Lo que es mucho más grande de lo que encontramos anteriormente. Y aquí vemos que ninguno de nuestros placebos iguala el efecto que nosotros encontramos. Aquí lo mismo hacemos en el caso del empleo, vamos a ver cuál es el efecto directo y cuál es el indirecto. En el caso del ingreso, vemos otra vez que el sector de construcción es el único que tiene un efecto positivo y significativo para diciembre de 2022. Y vemos que en varios casos en la mayoría de los casos el efecto es negativo. Sin embargo, en la mayoría no es significativo. Solamente en el sector de transformación y en el sector de electricidad, los efectos son negativos en el ingreso diario. Esto lo podemos
Esto podemos atribuirlo o no a la refinería, depende de cada caso qué tal esté el control sintético. Y también hay que tener en cuenta que el control sintético no, digamos, no nos capta las diferencias entre los sectores, ¿no? En este caso. Y bueno, ya llegamos a la discusión y las conclusiones. En general, nosotros encontramos que la inversión en la refinería de Dos Bocas tuvo un efecto económico muy importante en la recuperación de Tabasco. El efecto es, digamos, como los resultados indican que el ITAE en Tabasco es 26.3% más grande gracias a la refinería que si no lo hubiera habido. Y además, algo muy importante es que la cantidad de inversión en infraestructura que se dio en Tabasco permitió revertir digamos, la tendencia en el crecimiento económico del Estado. También debido a la participación de Tabasco en el PIB nacional, sabemos que la inversión en la refinería de Tabasco ayudó a recuperar la economía nacional, aproximadamente aumentándola en 7 puntos porcentuales. También encontramos una generación muy importante en el empleo, que es casi 61,000 empleos formales en el estado, de los cuales casi el 70% se originó en el sector de construcción. Y este incremento en el empleo se vio acompañado por un incremento en el salario de los trabajadores formales. Las estimaciones nos dicen que por cada $1,000,000 de inversión pública ejercida en Tabasco se generan alrededor de 0.18 empleos. Hay que decir que esto se ve relativamente pequeño con lo que se ha encontrado en la literatura. Sin embargo, en este trabajo no estamos considerando efectos de segundo orden. Es decir, no estamos considerando el efecto que se pudo haber dado en municipios vecinos a Tabasco, ni tampoco en los empleos informales. Por lo tanto, el efecto que nosotros encontramos puede estar un poco sesgado hacia abajo. Otra cosa importante que nosotros encontramos es que los rezagos en la actividad económica y en el empleo son relativamente grandes, son mayores a un año, por lo cual digamos, por una parte se explica porque en el primer año de operación, digamos 2019, el gasto en infraestructura fue muy poco, como mencionó Atsin, y en 2020, aunque era un poco menor a 50,000 millones de pesos, en 2021 y 2022 fue cuando se generó la inversión como más fuerte, ¿no? Llegando como a 125,000 millones de pesos. Por eso los rezagos. Además, es importante decir que también si se hubiera cancelado, como se planteaba, parar la construcción de la refinería de Dos Bocas debido a las restricciones de COVID, como que la recuperación en Tabasco y también en el país hubiera sido todavía más lenta, además de que Tabasco hubiera sufrido una crisis bastante grande. Y por último, solamente recalcar que el trabajo se enfocó en los efectos de corto plazo. Como decía Tsin, no sabemos si la refinería va a causar efectos en el desarrollo del Estado más a largo plazo, y tampoco nos enfocamos en la rentabilidad del proyecto, por lo que necesitamos como más estudios para ver esto. Y bueno, creo que eso sería todo de nuestra parte. No sé si tengan alguna pregunta. Antes que pasamos a la pregunta, si quieren, háblenos un poco del premio que recibieron por el artículo, ahí rápidamente. Bueno, ese artículo lo escribimos para presentarlo en el Premio Nacional de Finanzas Públicas que organiza el CEF de la Cámara de Diputados. Fue el premio de 2023. Digamos, es un premio relativamente prestigioso, en donde suele participar mucha gente y afortunadamente obtuvimos el tercer lugar en esta edición. Pues muchas felicidades. Y muchas gracias por la presentación, muy buena presentación. Aquí, pues, si quieren, pasamos a las preguntas y a dudas y cosas que quieran, algún comentario que quieran hacer. Si quieren, no sé si Iván o Diego tengan alguna antes de que pasemos con los chavos. ¿Una pregunta o algo? ¿Nada? Vas, Diego. Hola, gracias. Bueno, antes que nada, también felicitarlos a los dos por la presentación y por el premio. Me da mucho gusto que coincidamos en espacios después por fuera del Colmex y sobre todo en esta situación donde ya
su investigación obtuvo un reconocimiento. Yo tengo una duda, o sea, simplemente quizá para recapitular un poco sobre la metodología. Todo lo no observable está capturado por el control sintético, ¿no? Se asume capturado por el control sintético. Entonces, digamos, implícitamente estamos asumiendo que, por ejemplo, la recuperación se dio de manera homogénea en todo el país. Y por recuperación me refiero a la reapertura de actividades post-COVID, ¿no? Porque su inicio de tratamiento es en 2021, si no recuerdo mal. 2020. Ah, bueno, incluso. Entonces, tanto el choque COVID como la reapertura se asume homogénea en todas las unidades. Sí, en principio estaríamos asumiendo que la reapertura es similar en todos los donantes. Sin embargo, también como que hay que tener en cuenta que muchos de los estados, más bien la mayoría de los estados que fueron los donantes seleccionados para construir el contrafactual son muy similares a Tabasco, ¿no? Entonces esperaríamos que la reapertura fuera más o menos similar. Entiendo. Y justo para allá iba. De los donantes vi que Campeche estaba entre los pesados y también Veracruz, si no recuerdo mal. Digo, por ahí está el slide, pero no recuerdo bien. Mi pregunta es, me suena intuitivo que sea otro estado petrolero, tal cual Campeche, el principal donante, y también por composición sectorial, digamos, la minería y construcción tienen un peso importante en ambas entidades. El punto aquí es el efecto de que haya unidades donantes que no son petroleras, y creo que tú lo mencionaste, Marco, hacia el final, que aquí el efecto sectorial podría estar como dando cierto sesgo en el sentido de estamos capturando un estado cuyos ingresos petroleros derivados de la plataforma que viene cayendo de hace años, venían cayendo y por tanto el PIB de Tabasco venía cayendo desde hace algunos años, y fue la construcción en particular un sector el que levanta, o sea, no sé, te estoy diciendo el dato de memoria, pero creo que construcción en Tabasco en 2021 crece a tasas del 150%, algo así. Entonces, digamos, los efectos que ustedes ven en ITAE, el ITAE captura todos los sectores, ¿no? Entonces, el punto a lo que quiero llegar es, ¿habría cierta diferencia, o ustedes creen que podría haber cierta diferencia si estos efectos del ITAE los midieran por sector, o sea, primario, secundario y terciario, por grandes agregados, como le llaman, y sean otros los donantes? Porque no sé, el peso de aquí de la minería siento que es como bastante fuerte para el resultado, o no sé si se toparon con eso durante su manejo de datos. No, sí, creo que... ¿qué crees que responda yo o tú? Sí, creo que sí puede haber sido que... O sea, sí, naturalmente, o sea, la mayoría de nuestros estudiantes tienen una estructura relativamente similar, pero creo que si, digamos, si lo descompusiéramos en sectores, quizá podría ser controles distintos. Quizá, por ejemplo, en términos de agricultura, también podrían entrar otros donantes, Chiapas, Oaxaca, que Tabasco tuviera como una tendencia relativamente similar. Sí. Digamos, si lo descompusiéramos, quizá los donantes sean distintos y, pues, digamos, se podría como hacer el ejercicio de ver si descomponemos por sectores y como calculamos por separado cada sector y luego volvemos a reconstruir, qué tan parecido es el efecto, claro, sí. Aunque en principio sí, quizá nosotros, por cómo decimos el peso, sí está más destinado como a sectores que en peso, dentro de toda la estructura, sean muy similares. Entiendo. Sí, quizá tengamos un problema de identificación también como en términos de durante el 2020-2021 también hubo como obras en otros estados como el Tren Maya, que no, o sea, mi impresión es que los efectos son mucho más acotados, pero si hubieran ocurrido como el Tren Maya en otros estados, pues nuestra estimación estaría sesgada. Si hubiéramos agarrado como algún estado similar a que estuviera afectado por esa obra. Sí. Y una última pregunta, solo para confirmar, ¿el efecto que encontraron en actividad económica, por ahí de cuánto anda? ¿De 20 y tantos, si no recuerdo mal? 26, ¿no, Marcos? 26.3, creo.
26.3, 26.3%. digamos, promedio anual o de 2020-22 o 22 en el último trimestre. Ah, ok, perfecto. Sí, solo el último periodo de tiempo. De acuerdo, de acuerdo. Gracias. Digo, de mi parte sería por el momento todo. Gracias por las preguntas, muy, muy interesantes porque siempre es difícil. Sí, no, adelante. Muchas gracias a todos. A ver, chavos, ¿ustedes tienen alguna pregunta, duda? Yo, profesor, bueno, primero felicitarlos, está bien interesante su trabajo, más porque tocan temas fiscales. Yo la duda que tengo es con relación cuando hablaron que realizaron 100 modelos, esos 100 modelos, ¿cómo decidieron que eran 100 modelos? O sea, ¿fue por la combinación de las variables que estaban ocupando o dijeron, bueno, tomamos estas dos, luego estas tres, luego estas cuatro y así como ir haciendo combinaciones hasta pues ya llegar a un límite que eran 100 modelos o cómo surge eso? Sí, ¿eso la quieres responder tú, Marcos? Yo. Sí. Básicamente lo que nosotros hicimos es, bueno, como mencionaba, es difícil saber qué variables nos van a ayudar a escoger mejor a los donantes, ¿no? Entonces lo que nosotros hicimos fue hacer más de 100 sets de variables de distintas combinaciones entre rezagos, entre pobreza, entre tasa de informalidad. Hicimos como 100 combinaciones, corrimos los 100 modelos y vimos en cuáles de esas combinaciones teníamos un error más pequeño, ¿no? En el preperiodo. También, obviamente, también empezamos con, digamos, menos de 100 sets. Después vimos cuáles eran los mejores sets y empezamos a hacer combinaciones entre ellos. Y así, en varios casos, me parece que en el sector de construcción llegamos a hacer 150 modelos. Que ya como si uno ve como los 20, 30 mejores, pues son resultados que son muy, muy parecidos, o sea, no cambian casi nada, pero pues lo que queremos es como el más, que antes del periodo de tratamiento se más, pero sí, si no me recuerdo como los 20, 30 mejores ya son muy parecidos, ¿no? O sea, no cambia como sustancialmente los resultados. Ah, ok, muchas gracias. ¿Quién más? Bueno, un poco no, digamos, una opción muy buena hubiera sido diferencias sin diferencias, pero por ejemplo, lo que mencionaste, ¿no? El Tabasco tiene unas tendencias muy extrañas en el país que no se replican en ningún otro estado, ¿no? Entonces, si utilizáramos el método de diferencias sin diferencias, pues muy probablemente no obtendríamos las tendencias paralelas antes del evento, ¿no? Entonces, se nos cae ese supuesto y ya no podemos hacer una estimación causal. Por otra parte, por ejemplo, el modelo que tú mencionas de regresión discontinua, aquí el problema es dónde ponemos la discontinuidad, ¿no? Digamos, nuestra variable de interés sería las inversiones, pero no sabemos en qué nivel las inversiones se dispara el evento o no se dispara. Entonces sería complicado hacer eso. Y lo que nos permite hacer el control sintético es construir justamente un contrafactual que emule las tendencias en Tabasco, aunque no haya aunque ninguno de los otros estados las emule. ¿Alguien más? ¿Los fantasmas? Yo tengo una pregunta, pero es más como metodológica. Bueno, no me quedó muy claro cuando se introduce el placebo en las regresiones. O sea, el objetivo es como que como no se pueden obtener p-values, o sea, no entendí el objetivo de meter el placebo. O sea, el objetivo de los placebos es, o sea, digamos, calculamos el efecto para Tabasco, o sea, y como no podemos
usar los p-values como tradicionales, pues esta manera de falsear es como decir, bueno, ¿y qué tal si probamos como este modelo para obtener como los posibles efectos en los otros 31 estados? Es decir, usar Tabasco como control y ver como el resto de las entidades federativas, como si ellos hubieran recibido el tratamiento. Entonces, lo que esperaríamos, si en efecto Tabasco esté teniendo efectos reales, es que lo que esperaríamos que pasara es que el efecto que se estima en Tabasco sea mucho mayor al de la mayoría de las unidades. Es decir, lo que tratamos de hacer es que, digamos, uno estima el efecto en las otras 31 unidades, viendo, y si en ese efecto que estimamos para las otras 31 entidades, encontráramos que pues, el efecto que estimamos en Tabasco se queda como en medio de, digamos, como que hay muchos por arriba y otros tantos por debajo, pero no se ve claramente que este efecto que estimamos para Tabasco sea muy distinto del que hubiéramos estimado para el resto de entidades. Entonces, eso en principio querría decir que muy posiblemente lo que estamos estimando no es real. O sea, digamos, si la idea es como estimar el efecto en las otras entidades para ver si que en las otras entidades no haya un efecto tan grande como el de Tabasco. Eso da como cierta certeza de que lo que estamos estimando es único de esa entidad y que, pues, digamos, su magnitud es como mucho mayor a lo que se hubiera encontrado en otras partes. Los otros esperaríamos que se quedaran como cerca del cero y que el de Tabasco sea elevado. Que quisieras agregar algo a eso, Marcos. Ok, gracias. ¿Tú querías agregar algo de los placebos, Marcos? No tanto, o sea, los placebos son como una práctica estándar en la econometría, en realidad. O sea, por ejemplo, en diferencias y indiferencias también suelen hacerse placebos, justamente para ver que el efecto que estamos encontrando no se debe a otras cosas. Suelen hacerse placebos temporales, por ejemplo, en vez de, no sé, que la fecha de tratamiento empiece en 2020, se cambia a 2022 o 2023. Y justamente lo que nosotros esperaríamos es que cambiando las fechas no encontramos un efecto. Y es como una forma de asegurarse que el efecto se debe al tratamiento y no a alguna otra cuestión. Gracias. Yo tengo una pregunta. Adelante. Utilizando el método de control sintético, ya como de por sí o ya va incluido que estamos garantizando que se elimina algún tipo de sesgo para las estimaciones o, o sea, como que puede ayudar de alguna manera a usar este método sobre los demás, o en este caso la investigación solo se basó en, pues sí, en que la refinería se construyó en Tabasco y eso ya lo diferencia de los otros 31 estados. Pues, o sea, la ventaja de control sintético es que, digamos, digamos, bueno, escogimos el método porque es, como por el supuesto de que el supuesto de tendencias paralelas, justo lo que decía Marcos, que no se cumplía. Y, digamos, o sea, nunca vamos a estar como 100% seguros de que no haya como un sesgo. O sea, digamos, el control sintético lo que nos asegura es que la unidad de control que estamos construyendo sea muy similar a Tabasco. Pero, digamos, siempre va a haber como un problema, siempre va a haber como temas, o sea, lo que comentaba con Diego de que, pues, digamos, las otras entidades pudieron haber recibido como lo del Tren Maya, que su estructura productiva de algunas sea como un poco distinta o, digamos, siempre hay como retos a la hora de identificar el efecto causal de algo y entonces nunca es como, eh, nunca estás como 100%, o sea, para eso tratas de hacer como pruebas de robustez y tratar de asegurarte de lo que estás estimando es como real, pero digamos, y en este caso consideramos que el control sintético era como lo, como el mejor método que podríamos usar dado el tipo de intervención y que teníamos 31 entidades que eran de control, que a grandes rasgos no habían recibido una intervención del tamaño de la de Tabasco, pero, o sea, siempre hay como la posibilidad de sesgo, o sea, particularmente en control sintético el reto es que las otras entidades no hayan recibido un tratamiento, una intervención como similar, quizás ese es como un gran, el mayor supuesto que estamos haciendo, pero uno nunca es como 100% seguro de que un método te dé como que te dé una estimación limpia, sino que
dada lo que estás, dadas las circunstancias y los datos que tienes y cómo se dio la intervención, pues, uno considera cierto método u otro método. En este caso, nosotros consideramos que el control sintético era lo que reducía los posibles sesgos que tendríamos. Ok, gracias. ¿Alguien más? Sí, me acordé de otra pregunta. Sí, En este adelante. caso, se tomaron 31 estados para hacer la mejor comparación. Pero estaba pensando, por ejemplo, estaban hablando del Tren Maya que ocupa varios estados. En eso se podría tomar, por ejemplo, estaba pensando a nivel regional, dividir el país en 3 partes. Esto lleva como más retos, tener menos individuos o menos entidades para comparar. Sí, en realidad nosotros construimos el contrafactual como una combinación de varios controles, ¿no? Entonces, si tienes 2 controles nada más, pues es muy difícil construir un contrafactual. En realidad digamos, lo que se recomienda es que la mayor cantidad de donantes, como se les llama, digamos, en este caso, las entidades no tratadas, sea el máximo posible. O sea, incluso, digamos, una manera que pensamos para mejorar este trabajo fue hacerlo no a nivel estatal, sino a nivel municipal. Y eso nos agranda mucho el número de controles, ¿no? Y eso nos permitiría tener un contrafactual todavía más fino. Ok, gracias. Yo tengo una duda rápido, ahorita que me acordé con lo que dijo José Ángel. Entonces, cuando hablaron ustedes de los sesgos por la estimación de diferencias en diferencias, entonces nada más se referían bueno, a su trabajo que hicieron, ¿verdad? No a la metodología en general, o sea que se encontraron bueno, que se haya encontrado evidencia que los estimadores son sesgados con el método de diferencias en diferencias, o nada más fue exclusivo para su trabajo. Ahí sí no escuché bien esa parte de la presentación. Bueno, es que Lo recientemente, mencionaste al inicio, ¿no? sí. Recientemente se han hecho muchos avances en diferencias. Por muy reciente me refiero a 2022, 23, 24. Nos encuentra que el método de diferencias en diferencias tiene sesgos, sobre todo si el tratamiento es escalonado. Y esto se genera porque a veces no se comparan los grupos de tratamiento y de control correctos. A veces se compara a un tratado más bien a un control, más bien un tratado temprano con un tratado tardío. Y eso genera sesgos en el estimador. Entonces se han desarrollado varios estimadores más robustos, como el Callaway Santana, el Sonan Abraham, el Borjusak, que utilizan otros métodos para asegurarte que el control y el tratamiento que estás comparando sean los correctos. Pero los sesgos son justo en un contexto como muy particular, ¿no, Marcos? O sea que justo que cuando el tratamiento es en distintas temporalidades, pero digamos, si uno se cumple como el setting o sea, definitive no es que deje de ser usado o algo así, sino que en contextos muy específicos. Sí. Claro, a eso era mi pregunta. Dije, no, pues entonces, ¿para qué seguir viendo diferencias en diferencias si tiene debilidad la estimación? Pero ya me contesté. Sí, bueno, pero en realidad es como la base. No entiende tampoco lo definitive, no puede entender como todos los demás. Es la base y además pues todos las formas de identificar tienen sus sesgos, ¿no? En realidad, muchas veces no tienes que utilizar un estimador muy robusto, muy complicado. Si el de DIF te funciona bastante bien, los resultados a veces cambian muy poco. Ok, gracias. Ya ves, ya Juan Carlos iba a desertar de la materia. ¿Para qué estuvo aquí? No, no, pero es muy importante entender. No, diferencias en diferencias sigue siendo ampliamente usado. Sí, se usa siempre. Sí, si tienes muchas unidades y tienes un tratamiento que se hizo
al mismo tiempo en todas y se cumplen tendencias paralelas, pues es muy confiable. Sí, justo el problema que yo mencionaba es más cuando hay adopción escalonada, ¿no? Que primero tratas uno y al otro año tratas otro y al otro año tratas otro. Ahí es cuando empiezan como más los problemas. Sí, una especificación como dinámica, con que tengas tratamientos como diferenciados en el tiempo. Sí, al final cada evaluación es particular y tiene sus retos específicos, ¿no? Entonces es importante siempre tenerlos en cuenta. Vas, Iván. Muy rápido, tengo un par de preguntas. Una de ellas medio incómoda, como la de Juan Carlos. Pero la primera, en relación con el efecto que encuentran sobre el ITAE, pues dicen que hay un efecto del 26.3%, creo que recuerdo, parándonos en el último trimestre del 22. Y lo que hemos visto durante la clase es que pues la manera de concluir esos resultados, la manera de verbalizarlos, lo que hemos estado enfatizando con los alumnos es que es un efecto atribuible al tratamiento, ¿no? Que estamos aislándolo del resto de factores que pudieron haber tenido un efecto. Este porcentaje, ¿cómo se compara con el nivel de actividad económica que en Tabasco de por sí fue más elevado en ese periodo de observación? Es decir, no sé si tengan a la mano el dato, quizá Diego, que es el experto en esto. En ese trimestre, ¿qué tan alta fue, en qué proporción fue más elevado el nivel de actividad en Tabasco respecto al promedio del país o a estos estados que usan como controles? No sé si... Sí, viéndolo así como, justo como la gráfica es en índice, el efecto es como del 21, o sea, hacia el final del periodo es como del 20% más elevado que a finales del 2019, es decir, no, digamos, de cierta manera como nuestro efecto está como considerando que además Tabasco tenía como esa tendencia a la baja, entonces, digamos, el control agarró estados como que también no solo no se recuperan, sino que no crecen. Entonces, sí, como nuestro efecto es como más grande que el, digamos, tú te refieres al dato de crecimiento como acumulado de Tabasco de cuánto se ha recuperado, ¿no? Ajá, sí, correcto. Sí, exacto. Sí, así se compara digamos, es como un poquito más elevado, pero tampoco mucho más. Ok. Gracias. Y la segunda, pues, igual, un poco reaccionando a esto que comentaba Juan Carlos, en realidad, desde que iniciamos el semestre, pues mucha de su inquietud venía en qué tanto se hace esto en la práctica, ¿no? Lo que nosotros les hemos dicho es que, desafortunadamente, en muchas entidades públicas ha bajado el presupuesto para hacer este tipo de cosas, y también la recopilación de información de muchos programas sociales no es como todavía tan transparente, tan amplia para poderla trabajar. Pero bueno, aquí con ustedes estamos viendo un claro ejemplo de cómo evaluación de impacto puede aplicarse, ¿no? Entonces, no sé si ustedes tengan algún comentario al respecto en su experiencia, qué tan difícil fue aproximar estas metodologías a un caso real, cómo es que se despertó su interés. Y la segunda es que, pues, vuelvo a la parte de las conclusiones a las que a veces llegamos como con un mero análisis descriptivo de los datos, ¿no? Graficando el crecimiento de Tabasco contra el resto de las entidades, pues se nota una explosión de crecimiento y alguien sin muchas bases, pues directamente podría atribuirlo y decir que pues un trabajo tan técnico en realidad nos está diciendo algo que de antemano ya sabíamos, ¿no? Esa es una crítica que muchas veces nos hacen a los econometristas. Gracias. Y no sé, también quisiera conocer su opinión al respecto. Gracias. ¿Empiezas tú, Marcos? ¿Empiezo yo? Si quieres empiezo yo. Empezando por la primera pregunta de qué tan difícil fue como utilizar el método y aterrizarlo como un caso real. Pues sí nos tomó bastante tiempo, más de lo que esperábamos, porque muchas veces, sobre todo porque los datos vienen de muchas partes. Muchos datos, por ejemplo, los del IMSS están a nivel municipal,
Entonces eso los tenemos que arreglar para poderlos pegar con los del ITAE, para poder pegar con los del Coneval. Tenemos que limpiar datos. Por esa parte sí es algo complicado, pero el método de control sintético, digamos, es un método relativamente sencillo de programar. Entonces, este método se puede usar fácilmente como para otros problemas, ¿no? Y sobre la segunda pregunta que era como, bueno, pues a lo mejor una gráfica sencilla nos hubiera dicho lo mismo. Pues yo creo que gran parte digamos, de lo que queremos hacer con la evaluación de impacto es justamente asegurarnos, por ejemplo, en este caso como ejemplo con los placebos, que nuestros efectos se deben a una política en específico, ¿no? En este caso con los placebos nos estamos asegurando que los efectos en el ITAE, en el empleo, se deben a una fuerte inversión en el Estado, ¿no? No a otros factores, ¿no? Como podría ser, como, no sé, cualquier costo del tipo de cambio, las tasas, lo que sea, ¿no? Que pudieran haber afectado de forma más homogénea a los demás países. Y además, pues, yo creo que este es un caso específico en donde como el resultado era un poco más claro, pero hay otras áreas de investigación en donde el caso no es tan, no se puede saber tan a ciencia cierta, ¿no? Por ejemplo, hay mucha discusión en torno al salario mínimo, no sabemos si en realidad como aumentar el salario mínimo decrece el empleo, si se aumenta la informalidad, cosas así, que son mucho más difíciles de ver con un análisis descriptivo. Lo podemos hacer como de una manera más segura utilizando métodos de evaluación de impacto. Muchas gracias. Perdón. Nada más, gracias y muchas felicidades, porque gracias. Por esto me olvidó, felicidades. Ahí vas a decir algo, digo, adelante. Sí, perdón, solo preguntar si, digamos, una estimación de efecto en PIB, digamos, no llegan a esto, en el sentido de, ya saben cómo afectó al ITAE en el cuarto trimestre, y esto, digamos, en términos monetarios no tienen una estimación como de cuánto extra le generó al estado de Tabasco la construcción de la refinería. 0.7 puntos porcentuales del PIB. Del PIB de Tabasco. Del nacional. Sí, ¿0.7? 0.7 puntos porcentuales. Okay. O sea, no le hemos pasado a monetarios, pero digamos. Dame ya con eso. No, o sea, sí, lo que tiene el ITAE es que, digamos, es un índice, no es como el PRI, pero dado el efecto, y dado que, digamos, dado el efecto del ITAE, digamos, una aproximación más o menos razonable, sería como ver ese efecto respecto al PIB, ¿qué es lo que hacemos? Sí, que consideramos que eso sería como más o menos, dado que el ITAE es muy similar a cómo evoluciona el PIB estatal de Tabasco. Pero Uy, claro, otra pregunta. Veo que todo lo hicieron previo al cambio de año base, ¿no? Vi que había ahí todo en precio de 2013. Solo confirmar eso. Y preguntar si no han, como con las series actualizadas, como vuelto a correr sus modelos, sobre todo por el peso que ganó tanto construcción como minería en el cambio de año base, tanto en el ITAE, que sería su serie de actividad. Quizá encuentran un efecto incluso más grande con el cambio de año base a 2018. Digo, simplemente como... sí, no, pero sí, sería como interesante volver a hacer. Sí, porque el del empleo informal y ingresos como... Ese no cambia, pero digamos el ITAE, en particular el estatal, estuvo bastante interesante. En los estados petroleros, minería y construcción, ganaron bastante peso. No tengo ahorita a la mano la comparación de Tabasco, pero estoy seguro que también, digamos, la construcción tuvo mayor peso histórico y por tanto supongo que el ITAE va a tener un reflejo. No sé si incluso cambien algún control, porque vi que tenían para el ITAE Chiapas y Campeche, si por ahí entre también Veracruz, por el peso que tiene la construcción de Veracruz. Pero bueno, simplemente como se me haría un ejercicio interesante y sobre todo para actualizar, ¿no? Los resultados. Sí, totalmente, sí, siempre el cambio de año base es como, se cambia como totalmente, Exacto. No de forma sustancial, pero sí cambia como mucho ciertas magnitudes
la trayectoria del PIB nacional, ¿no? Entonces, yo creo que sería un ejercicio como interesante de hacer a ver si lo hacemos, ¿verdad, Marcos? Pero sí, me parece muy interesante lo que dice. Y luego, si algún día tienen vida y espacio, si agrandan el periodo y lo hacen, porque ustedes midieron efecto en el corto plazo, pero algo que estamos viendo en Tabasco y en estas entidades es que se está teniendo tasas de crecimiento de empleo en la construcción con tendencia decreciente totalmente, ¿no? Y entonces ahí, alguna vez lo platicamos así, que probablemente el efecto se iba a diluir, pero no sabemos qué tanto, ¿no? Y qué tanto, es decir, la infraestructura queda ahí y por sí sola va a generar empleo. Y por sí sola, como es infraestructura, incluso el Tren Maya y todo eso, sí tenemos un shock de empleo importante y relevante en el corto plazo, porque pues todo lo que implica la construcción, pero debe haber algún efecto ahí remanente y más estructural en el mediano plazo, y pues habría interesante verlo, ¿no? Y yo creo que no se diluye todo, ¿no? Pero bueno, eso ya que hicieron ese ejercicio, si lo llevan más allá, podrían verlo, ¿no? Me imagino, ¿no? Pero pues muchas felicidades. ¿Alguna otra pregunta? Es que ahí se me ocurrió ese comentario, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Pues ya dejamos descansar y entonces a los expositores. Nayeli, ahora sí estás muy callada. Ah, sí, soy yo. No, la verdad es que ya me respondieron las preguntas. Mis preguntas también eran muy tóxicas, como las de Juan Carlos. Y eran más como hacia los sesgos, o sea, como que sí, como midiendo fue únicamente sobre la inversión que se hizo en Dos Bocas cuando hubo otro de intervenciones. Eso por un lado por el lado del tratamiento y también por el lado de control. O sea, como que sabes que hay otro tipo de intervenciones que están conectando como a la zona, como las del tren, esta zona del interoceánico. Entonces, o sea, quizás sí está como que puede estar sobreestimado o subestimado como por las dos partes. Entonces, como que sí me parece como complicado como hacer esa aseveración de que el efecto fue solamente por esta política. Y la de Iván, o sea, como que justo es esta crítica de, ok, desde el inicio ya sabes que viendo esta gráfica del crecimiento de la actividad económica, ya sabes que Tabasco va a estar por arriba, entonces es como que justo tengo que pegar bases, tengo que hacer un buen de cosas para al final llegar como una conclusión, quizá puede cambiar la magnitud, pero al final sabes que Tabasco pues va a estar por arriba, ¿no? Entonces, creo que sí son cosas que luego se critican a los economistas, pero pues, o sea, iba por ahí igual las dudas, pero sí creo que más o menos ya las contestaron, pero sí yo sé que son preguntas como que nada más para picar. Entonces, sí, el tema de que quizás solo como la tendencia se puede ver como el efecto, o justamente al inicio de la investigación yo platicaba con Marcos y le dije, o sea, claramente es como muy fuerte el efecto y, o sea, uno y nos va a dar algo positivo, ¿no? Nos tiene que dar, y si no lo hacemos. Sí, pero justo como este tema de la revolución de la credibilidad de la economía que se dio como desde los 90s, hace énfasis en como, o sea, en general, algunas veces tienes como más certeza de que lo que estás viendo se debe a algo, ¿no? De que X hizo que Y aumentara en tanto, pero sí, digamos, al final uno no sabe con certeza que hay un efecto hasta que no tiene como un grupo de control válido como para compararlo. Entonces, sí, justamente sí, muchas cosas a veces son como los efectos del salario mínimo, por ejemplo, que comentaba Marcos. Cuando uno ve que el ingreso se disparó por ejemplo, en la zona libre de la frontera norte también es que pues, es obvio porque subió el salario mínimo, pero justamente uno, hasta que no como haga el estudio como con un contrafactual válido, puede estar seguro, pero sí creo que como decía Marcos, hay situaciones donde es como muy evidente que hay un efecto y quizás solo falta como cuantificarlo bien y estar seguros, y otros donde por todas las cosas que podrían estar pasando al mismo tiempo es difícil como estar seguro de sí hay un efecto o no. Pero sí, no, Sí, y justo como que se me hizo interesante esto de que revisaran como hacia atrás si no hubo políticas, porque más o menos eso explicaron, ¿no? Que hacia atrás hicieron como una revisión de que en ciertos estados no hubiera habido como, o eso entendí, que no hubiera habido como cierto tipo de políticas que pudieran afectar, pero creo como que hacia adelante, pues quizá hubiera estado interesante como revisar
sí hubo políticas y como que de qué tamaño fueron las inversiones, ¿no? Sí, quizá la política del Tren Maya digamos, sí hay como ciertos sesgos que podríamos, o sea, creo que en este tipo de cosas hay que tener como claro cuáles son los posibles sesgos. Con el Tren Maya como que siempre tuvimos claridad de que, digamos, ese tipo de inversiones que estaban realizando en el sur, en todo caso, nuestra estimación estaría sesgada a la baja porque estas inversiones hicieron que el control subiera un poco más la actividad económica, entonces la brecha se redujo más de lo que hubiera sido sin las otras intervenciones. Entonces, sí, uno creo que al final hacer inferencia como causal o utilizar estos métodos de evaluación de impacto es muy difícil, como hacer una comparación totalmente limpia, pero Claro. sí, creo que al final, como de las cosas más importantes es siempre tener en cuenta que lo que estamos haciendo no es como física, sino que Sí, vamos aproximando y que podemos tener sesgos a la baja, a la alza, o en qué sentido pueden ser los sesgos de lo que estamos encontrando. Creo que eso es muy importante. muchas gracias y felicidades también. Muchas gracias. Ya, a todos, nadie más. Pues yo me guardo mis preguntas para un día que nos veamos y nos comamos una carne asada o algo que nos invite Diego. Sí, Entonces, yo solo veo que se la pasa viajando. ya ahí nos veremos y platicamos. Muchas gracias, la verdad creo que estuvo muy interesante, me da mucho gusto que los chavos hayan preguntado, espero que también hayan disfrutado su plática y la verdad es que en serio muy agradecido con ustedes. No, muchas gracias por la invitación. Sí, muchas gracias por la invitación. Y sí, muy interesantes ahora que nos hacen las preguntas, es muy interesante porque, o sea, como lo hicimos el trabajo y pues, como en el premio funciona como un journal, entonces no hay como retroalimentación ni nada, entonces, como hay preguntas que son muy interesantes que quizá no habíamos pensado antes, entonces, muchas gracias por las preguntas, es muy interesante como recibir como cosas que no habíamos pensado antes de hacerlo. Pues sí, siempre ayuda exponerlo y volverlo a repasar y pues sí, a veces también es difícil ya cuando concluyes un trabajo darle seguimiento, ¿no? Pero creo que todavía tiene mucho potencial este trabajo que hicieron, entonces, pues si se les da espacio y vida, por eso les decía yo, pues está bien importante, ¿no? Porque sé que siempre hay cosas nuevas, ¿no? No quieres andar ahí metido, pero pues felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Muy bien, pues gracias Diego, también. Pues un abrazo, digo, un abrazo y un aplauso virtual, ¿no? Ahí ya les mandaron varios. Muchas gracias. Gracias. Saludos, Diego. Nos vemos